¿Alguna vez has sentido que la batalla más grande de tu vida no se libra en el mundo exterior, sino dentro de tu propia mente? Que el enemigo más formidable no es alguien más, ni las circunstancias adversas, sino esa voz interna que susurra dudas, miedos y excusas. ¿Te has preguntado por qué, a pesar de tus esfuerzos por avanzar, algo dentro de ti parece detenerte? No es casualidad, es una guerra silenciosa que solo los valientes aprenden a ganar. Desde los escritos más antiguos y sabios, desde los proverbios bíblicos hasta los principios del estoicismo, se repite una verdad eterna. Como piensa el hombre en su corazón, así es él. Sin embargo, muchos permiten que su mente sea como un barco sin timón, arrastrado por los vientos del desánimo, la ansiedad y la indecisión. Pero hoy quiero revelarte algo. Dios nos ha dado la capacidad de gobernar nuestra propia mente, de disciplinarla, entrenarla y convertirla en nuestra mayor aliada. La pregunta es, ¿cómo lo logramos? Hubo un hombre que entendió esta verdad en lo más profundo de su ser. Un hombre que, a pesar de ser perseguido, encarcelado y traicionado, nunca permitió que su mente se doblegara. Un hombre que, incluso en una celda oscura y fría, escribió con convicción: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No era un rey con riquezas ni un guerrero con ejércitos. Era Pablo, un hombre con una mente disciplinada que había aprendido a someter sus pensamientos a la obediencia de Cristo. Imagina por un momento estar en su lugar, encerrado sin esperanzas visibles, con cada razón para rendirte. Pero en lugar de lamentarse, Pablo eligió pensar diferente. Decidió que la prisión no controlaría su mente, que el dolor no definiría su destino. Y fue esa decisión la que lo hizo invencible. Porque la disciplina mental no es solo sobre pensar positivo, es sobre gobernar tu mente con la verdad de Dios, incluso cuando todo en la vida parezca estar en tu contra. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Si este mensaje está tocando tu vida, suscríbete a nuestro canal, dale like a este video y escribe en los comentarios: hoy decido disciplinar y gobernar mi mente con la verdad de Dios. Hazlo ahora mismo, porque cuando declaramos algo, empezamos a internalizarlo. Activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos más enseñanzas como esta, porque lo que estás a punto de aprender podría cambiar tu vida por completo. ¿Cómo se logra esto en la vida diaria? ¿Cómo disciplinar tu mente cuando los pensamientos negativos te asaltan de madrugada? Cuando el miedo te paraliza, cuando la ansiedad te roba la paz. La clave está en lo que permites que entre en tu mente. Así como un soldado cuida las puertas de una fortaleza, tú debes cuidar lo que dejas entrar en tus pensamientos. La mayoría de las personas permiten que su mente se llene de basura, noticias desalentadoras, conversaciones tóxicas, dudas constantes, recuerdos de fracasos. Pero los que disciplinan su mente eligen con qué alimentarla. Epicteto, un filósofo estoico, decía: no son las cosas en sí las que nos perturban, sino la interpretación que hacemos de ellas. Y la Biblia nos enseña lo mismo: renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Ves el patrón? No es lo que te pasa, sino cómo decides interpretarlo. No es la crisis económica, sino el miedo que dejas crecer dentro de ti. No es el rechazo de alguien, sino el valor que tú mismo te das. No es la soledad, sino lo que decides hacer con ella. La disciplina mental comienza con decisiones radicales. Eliminar lo que contamina tu mente, aumentar lo que la fortalece, aprender a desafiar los pensamientos que intentan controlarte y, sobre todo, entrenarte para elegir lo que Dios dice sobre ti en lugar de lo que el mundo dice. La gente frágil se deja llevar por sus emociones, la gente fuerte se entrena para gobernarlas. Entonces, el miedo pierde su poder, la ansiedad se reduce y la claridad empieza a tomar su lugar. Pero aquí es donde viene lo más importante. Hay algo que nadie te dice sobre la disciplina mental, algo que la mayoría no entiende. La mente no se disciplina sola. No basta con desearlo, con intentarlo un par de veces o con motivarse un momento y luego volver a la rutina de siempre. La disciplina mental es una guerra diaria, un entrenamiento constante.
Y como todo entrenamiento, requiere dolor, resistencia y determinación. Jesús mismo lo enseñó de manera radical. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Te das cuenta? Negarse a uno mismo significa aprender a gobernar la mente. Significa no dejarse dominar por emociones pasajeras, por deseos destructivos o por pensamientos derrotistas. Pero aquí está lo interesante. Cuando decides entrenar tu mente, al principio duele. Duele renunciar a lo que ha estado contigo por años. Duele dejar de lado las excusas con las que te has identificado toda tu vida. Pero al igual que un músculo que se fortalece con el esfuerzo, tu mente también se vuelve más fuerte con cada batalla que ganas. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has permitido que un simple pensamiento determine tu estado de ánimo? Tal vez un recuerdo del pasado, una ofensa de alguien, una preocupación por el futuro. Un solo pensamiento tiene el poder de hacerte sentir derrotado, ansioso o incapaz. Y lo peor es que la mayoría ni siquiera se da cuenta de cómo esos pensamientos se instalan en su vida como parásitos, robando su paz, su fe y su propósito. Pero cuando decides que ya no serás esclavo de tu mente, cuando tomas el control y comienzas a desafiar cada pensamiento negativo con la verdad de Dios, algo comienza a cambiar dentro de ti. Empiezas a notar que no eres tus pensamientos, que no tienes que aceptar todo lo que viene a tu mente, que puedes filtrar, rechazar y sustituir cada idea que no provenga de Dios. Pablo lo dijo con claridad, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso significa que cada vez que un pensamiento de miedo, fracaso o derrota toque tu mente, no lo dejes entrar sin cuestionarlo. Pregúntate, ¿este pensamiento me fortalece o me debilita? ¿Me acerca a Dios o me aleja? ¿Es verdad o solo una mentira disfrazada de lógica? Si no proviene de Dios, échalo fuera, no le des espacio, no lo alimentes, porque todo pensamiento que toleras se convierte en una fortaleza en tu vida. Mira a tu alrededor. Vivimos en una generación donde la gente es esclava de sus propias emociones. Si se sienten mal, se rinden. Si tienen miedo, huyen. Si algo los ofende, explotan. No hay dominio propio, no hay fortaleza interior. Pero tú no puedes vivir así. Dios te llamó a ser diferente, a ser fuerte en medio de la tormenta, a mantener la calma cuando otros se desesperan, a creer cuando todo parece perdido. Y eso solo es posible cuando disciplinas tu mente con la verdad de Dios. Ahora bien, quiero que hagas un ejercicio. Piensa en los pensamientos que más te han afectado en los últimos días. Tal vez sean pensamientos de fracaso, de inseguridad, de temor. Ahora reemplázalos con lo que Dios dice sobre ti. Si el pensamiento dice, no soy suficiente, respóndele con la verdad. Todo lo puedo en Cristo. Si el pensamiento dice, no sé qué hacer, responde, el Señor es mi luz y mi salvación. Si el pensamiento dice, voy a fracasar, desafíalo con, Dios tiene planes de bien y no de mal para mi vida. Porque cada vez que usas la palabra de Dios para disciplinar tu mente, estás ganando una batalla en esta guerra invisible. Pero aquí es donde muchos fallan, porque esperan sentir ganas de hacerlo, esperan un momento de inspiración. Pero la disciplina no se basa en emociones, es hacer lo correcto incluso cuando no tienes ganas. Es orar cuando no sientes hacerlo, es declarar la verdad cuando todo en ti quiere quejarse, es seguir adelante cuando todo en ti quiere rendirse. Y cuando logras esto, tu mente deja de ser tu enemiga y se convierte en tu mayor aliada. Pero aquí es donde viene lo más impactante. Cuando dominas tu mente, dominas tu vida. Porque la batalla más importante no se gana afuera, sino dentro de ti. Jesús dijo, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero no dijo que solo escuchar la verdad te hace libre. Tienes que conocerla, hacerla tuya, repetirla hasta que se convierta en parte de ti. Porque aquí está la clave. Tu vida nunca irá más allá de lo que tu mente pueda sostener. Si tu mente es débil, tus decisiones serán débiles. Si tu mente está llena de dudas, tu vida será un reflejo de esas dudas. Pero si tu mente está anclada en la verdad de Dios, nada ni nadie podrá doblegarte. Piensa en David, un joven pastor sin armadura, sin experiencia en la guerra, enfrentándose a un gigante entrenado para matar.
La gente a su alrededor temblaba de miedo, pero David tenía algo que ellos no tenían: una mente entrenada para ver la victoria antes de que sucediera. Mientras todos veían un enemigo imposible de vencer, David veía una oportunidad para demostrar el poder de Dios, y habló con autoridad. Declaró su victoria antes de lanzarse a la batalla. Tú vienes a mí con espada y lanza, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Aquí es donde muchos fallan, porque enfrentan la vida con la mente de los soldados temerosos, en lugar de la mente de David. Se enfrentan a los problemas con una mentalidad de derrota, con pensamientos como: no voy a poder, esto es demasiado difícil, no sé qué hacer. Y mientras piensen así, estarán derrotados antes de comenzar. Pero aquellos que disciplinan su mente hacen lo que David hizo. Desafían los pensamientos de miedo con palabras de fe, se entrenan para ver la victoria antes de que llegue y avanzan sin titubear. Porque la diferencia entre los que ganan y los que pierden no está en la fuerza física ni en las circunstancias, sino en la mentalidad con la que enfrentan la vida. Y aquí viene lo más importante: si quieres disciplinar tu mente, debes entender que tu entorno influye en lo que piensas. No puedes esperar tener pensamientos de victoria si te rodeas de personas negativas. No puedes esperar fe si alimentas tu mente con noticias llenas de miedo. No puedes esperar tener dominio propio si permites que cualquier cosa entre en tu mente sin filtro. Es por eso que la Biblia nos advierte: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Eso significa que debes filtrar lo que consumes, elegir con qué alimentas tu mente y rodearte de personas que te impulsen hacia Dios, no que te alejen de Él. Ahora quiero que hagas un ejercicio práctico. Reflexiona sobre lo que has estado permitiendo en tu mente en los últimos días. ¿Son pensamientos de miedo o de fe? ¿Son palabras de derrota o de esperanza? ¿Has estado alimentando tu espíritu con la palabra de Dios o con la negatividad del mundo? Porque la verdad es que tu mente es un terreno, y lo que siembres en ella determinará lo que coseches en tu vida. Si siembras duda, cosecharás inestabilidad. Si siembras temor, cosecharás ansiedad. Pero si siembras la palabra de Dios, cosecharás fortaleza, paz y confianza. Los estoicos enseñaban un principio poderoso: sufrimos más en nuestra imaginación que en la realidad. Es decir, la mayoría de nuestros miedos nunca se hacen realidad, pero los dejamos consumirnos como si fueran inevitables. Y eso nos paraliza. Pero Jesús enseñó algo aún más poderoso: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Eso significa que el miedo solo tiene poder si tú se lo das. Significa que puedes elegir la paz en lugar de la ansiedad, la fe en lugar de la preocupación, la esperanza en lugar de la desesperación. Pero aquí es donde muchos se rinden, porque piensan que disciplinar la mente es algo que sucede de la noche a la mañana. Creen que basta con escuchar un mensaje motivador y todo cambiará. Pero la verdad es que esto es un proceso diario, una guerra que se gana con constancia. No es suficiente con escuchar una enseñanza y emocionarte, tienes que ponerla en práctica. Tienes que hacer el esfuerzo de detenerte cada vez que un pensamiento destructivo intente entrar en tu mente y reemplazarlo con la verdad de Dios. Tienes que entrenarte para responder con fe cuando las circunstancias digan lo contrario. Porque aquí está la clave final: la vida nunca será fácil, siempre habrá desafíos, siempre habrá problemas. Pero aquellos que disciplinan su mente no son derrotados por lo que les sucede, son fortalecidos por ello. Usan cada lucha como un entrenamiento, ven cada adversidad como una oportunidad para crecer. Y cuando logras hacer esto, te conviertes en una persona que no solo sobrevive, sino que conquista. Porque cuando controlas tu mente, controlas tu destino. Ahora bien, hay algo más que debes saber. La disciplina mental no solo cambia tu vida, sino que transforma tu relación con Dios. Porque cuando aprendes a controlar tu mente, dejas de depender de las circunstancias y comienzas a depender de la verdad eterna. Dejas de ser alguien que solo busca a Dios cuando todo va mal y te conviertes en alguien que camina con Él con convicción inquebrantable.
La fe verdadera no es aquella que solo se activa cuando hay milagros visibles, sino aquella que permanece firme incluso cuando todo parece ir en contra. Mira a Job, un hombre que lo perdió todo en un solo día: riquezas, hijos, salud. Su mundo entero se derrumbó en cuestión de horas. Y en medio de su crisis, su esposa le dijo: maldice a Dios y muérete. En otras palabras, su propia esposa le sugirió rendirse, dejarse llevar por el dolor, perder la fe. Pero Job tenía su mente entrenada. Sabía que su relación con Dios no dependía de lo que tenía, sino de quién era Dios. Por eso, en lugar de rendirse, declaró: el Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Los estoicos entendían esto. Marco Aurelio, un emperador que enfrentó traiciones, guerras y pestes, escribió: tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. ¿Te das cuenta? No siempre puedes cambiar lo que sucede a tu alrededor, pero siempre puedes decidir cómo enfrentarlo. Y esa es la diferencia entre los que viven en ansiedad y los que viven en paz. No es que su vida sea más fácil, sino que han entrenado su mente para responder de manera diferente. Pero hay algo más profundo que debes entender. La disciplina mental no es solo para ti, es para aquellos que te rodean. Cuando tú aprendes a controlar tu mente, te conviertes en una fuente de estabilidad para los demás. La gente que vive dominada por el miedo y la ansiedad busca a aquellos que tienen claridad y fortaleza. Y si tú eres una persona con una mente disciplinada, serás alguien que trae paz donde otros solo ven caos. Mira a Jesús. En medio de la tormenta, sus discípulos estaban aterrados, convencidos de que iban a morir. El viento rugía, las olas golpeaban con fuerza el barco, la oscuridad cubría todo. Pero Jesús estaba dormido, no porque la tormenta no fuera real, sino porque su paz interior era más grande que el caos exterior. Y cuando lo despertaron, no entró en pánico, no gritó, no corrió, no se desesperó, simplemente habló con autoridad: calla, enmudece. Y la tormenta obedeció. Esa es la diferencia entre una mente disciplinada y una mente débil. Una mente disciplinada no entra en crisis cuando la vida se complica, no se deja arrastrar por el miedo colectivo, no permite que el caos de afuera se convierta en un caos interior. En cambio, responde con autoridad, con fe, con dominio propio, y esa es la mentalidad que Dios quiere que desarrolles. Ahora piensa en esto. ¿Cómo reaccionas cuando las cosas no salen como esperas? ¿Pierdes el control? ¿Te desesperas? ¿Dudas de Dios? Todo eso es señal de una mente indisciplinada. Pero cuando entrenas tu mente, cuando la llenas con la palabra de Dios y aprendes a gobernar tus pensamientos, empiezas a vivir de una manera diferente. Empiezas a hablar con fe en medio de la tormenta, empiezas a actuar con sabiduría en lugar de impulsividad, empiezas a avanzar sin miedo, porque entiendes que Dios está contigo en cada paso. Pero aquí es donde muchos fallan. Creen que la disciplina mental es solo teoría, algo bonito de escuchar pero difícil de aplicar. Y por eso nunca logran cambiar, siguen viviendo como esclavos de sus emociones, siguen reaccionando en lugar de decidir conscientemente cómo responder. Pero tú no puedes ser así, no puedes seguir permitiendo que tu mente sea un campo de batalla donde el enemigo tiene el control. Es tiempo de tomar autoridad sobre tus pensamientos, de renovar tu entendimiento y de caminar en la verdad que Dios ha establecido para ti. Porque aquí viene lo más profundo. La disciplina mental no solo te libera del miedo y la ansiedad, sino que te prepara para recibir lo que Dios tiene para ti. Hay puertas que Dios quiere abrir en tu vida, pero si tu mente no está lista para recibirlas, nunca cruzarás por ellas. Hay oportunidades que Dios quiere darte, pero si sigues atado a pensamientos de inseguridad y duda, nunca las aprovecharás. Hay niveles de fe y crecimiento que Dios quiere que experimentes, pero si tu mente sigue siendo la misma de siempre, seguirás estancado. La pregunta es, ¿estás dispuesto a entrenarte? Porque este proceso no es fácil. Habrá días en los que todo en ti querrá volver a lo viejo, a los pensamientos de siempre, a las excusas de antes. Pero si persistes, si te niegas a ser gobernado por emociones pasajeras, si te comprometes a llenar tu mente con la verdad de Dios cada día, entonces algo poderoso sucederá.
Empezarás a ver la vida con claridad, empezarás a actuar con propósito, empezarás a caminar con una seguridad que no viene de ti, sino del Dios que habita en ti. Y aquí es donde muchos se quedan a la mitad del camino, porque comienzan con fuerza, pero cuando la disciplina se vuelve difícil, se rinden. Vuelven a sus viejos hábitos, permiten que sus emociones los dominen, dejan que su mente vuelva a las mismas dudas de siempre. Pero los que realmente quieren cambiar, los que realmente están dispuestos a vivir en un nivel diferente, son los que persisten, los que no se conforman, los que siguen adelante incluso cuando no ven resultados inmediatos. Porque la verdadera transformación no sucede de la noche a la mañana, no es un evento, es un proceso. Y si estás dispuesto a pasar por ese proceso, si estás dispuesto a pagar el precio de la disciplina, entonces lo que viene para ti es mucho más grande de lo que imaginas. Pero solo si estás dispuesto a persistir, porque aquí está la verdad que pocos quieren escuchar. La disciplina mental no es un destino, es un camino. No es algo que logras una vez y luego olvidas. Es un compromiso diario, una batalla constante, una decisión que debes tomar una y otra vez. Y la mayoría no está dispuesta a pagar ese precio. Por eso vemos a tantos creyentes estancados, atrapados en los mismos ciclos de siempre. No porque Dios no tenga algo más grande para ellos, sino porque nunca aprendieron a gobernar su propia mente. Mira a Moisés, fue llamado para liberar a Israel, pero antes de ver la tierra prometida, tuvo que pasar por un proceso de transformación mental. Durante años fue criado como un príncipe en Egipto, pensando como los egipcios, actuando como los egipcios. Pero cuando Dios lo llamó, tuvo que desaprender todo lo que creía sobre sí mismo. ¿Quién soy yo para que vaya ante Faraón?, preguntó. En su mente, todavía era un esclavo del pasado, todavía era el hombre que había huido. Pero Dios no veía a un fugitivo, veía a un libertador, no veía debilidad, veía propósito. Y hasta que Moisés no cambió su manera de pensar, no pudo cumplir su llamado. Eso mismo sucede contigo. Dios tiene planes que van más allá de lo que puedes imaginar, pero si tu mentalidad sigue siendo pequeña, nunca caminarás en lo que Él ha preparado. Si sigues dudando de ti mismo, seguirás atrapado en el mismo nivel. Si sigues pensando como alguien derrotado, nunca vivirás como alguien victorioso, porque la verdad es esta: Dios puede abrir puertas, pero si tu mente no está lista, nunca las cruzarás. Dios puede darte oportunidades, pero si sigues pensando con miedo, nunca las aprovecharás. Ahora dime, ¿qué estás haciendo con la mente que Dios te dio? ¿La estás entrenando o la estás dejando en manos del miedo, la duda y la mediocridad? Porque la realidad es que nadie más puede hacer este trabajo por ti. Puedo enseñarte estos principios, pero no puedo aplicarlos por ti. Puedo motivarte hoy, pero si mañana vuelves a los mismos hábitos mentales, nada cambiará. Esta es tu batalla, y solo tú puedes decidir si la ganas o la pierdes. Mira lo que hacía Pablo. No se conformaba con su crecimiento espiritual, no se detenía en lo que ya había logrado. Olivando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, dijo: ¿Te das cuenta? No vivía atrapado en el pasado, no permitía que sus fracasos definieran su futuro, no dejaba que los errores del ayer lo detuvieran. Y esa es la mentalidad que necesitas. No importa cuántas veces hayas fallado antes, no importa cuántas veces hayas intentado cambiar sin éxito, lo que importa es lo que decides hacer hoy. Porque la verdad es esta: cada día que postergas, cada día que permites que los mismos pensamientos de siempre dominen tu vida, es un día perdido. Un día más en el que sigues siendo esclavo de emociones destructivas. Un día más en el que sigues permitiendo que el enemigo tenga ventaja sobre ti. Pero el momento de cambiar es ahora. El momento de tomar control es hoy. Hemos hablado extensamente sobre cómo disciplinar la mente y la importancia de llenarla con la verdad de Dios. Sin embargo, hay un aspecto fundamental que no podemos pasar por alto. La mejor forma de disciplinar la mente en Dios es con la ayuda del Espíritu Santo. Es necesario que el Espíritu Santo entre en ti y te guíe en este proceso. Así que quédate hasta el final, porque lo que viene a continuación es crucial para tu camino de transformación y crecimiento espiritual.
¿Alguna vez has sentido que te falta algo para experimentar completamente la presencia de Dios en tu vida? En la Biblia, Jesús promete un regalo que transformará nuestra existencia. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consuelo para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad. Juan 14, 16, 17. Este consuelo, el Espíritu Santo, no solo nos guía, sino que llena nuestro corazón con poder y propósito. Pero ¿cómo podemos abrir nuestra vida para recibir su plenitud? Hoy exploraremos 13 palabras poderosas que pueden cambiarlo todo. Una declaración que invita al Espíritu Santo a entrar en tu vida y transformarla desde adentro. No importa cuáles sean tus luchas o temores, estas palabras tienen el poder de renovar tu relación con Dios. ¿Estás listo para descubrirlas y experimentar su presencia como nunca antes? El Espíritu Santo es el mayor regalo que podemos recibir de Dios. Un consuelo prometido por Jesús para guiarnos, fortalecernos y transformarnos desde lo más profundo. Pero para que su presencia se manifieste en nuestras vidas, es necesario abrir nuestro corazón con una fe genuina, expresada a través de palabras cargadas de verdad y confianza. Espíritu Santo, entra en mi vida y transfórmala por completo. Estas palabras no son solo una petición, son una declaración de rendición y fe que nos invita a experimentar su poder en toda su plenitud. En la Biblia vemos cómo Dios responde cuando sus hijos le buscan con un corazón dispuesto. Jesús mismo nos asegura: si ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se lo pidan. Mateo 7:11. Estas palabras son un recordatorio de que nuestro Padre Celestial no solo está dispuesto a darnos su Espíritu, sino que anhela hacerlo. Sin embargo, para recibirlo, debemos acercarnos a Él con humildad y una disposición sincera de ser transformados. La transformación que el Espíritu Santo trae comienza cuando reconocemos nuestra necesidad de Él. En nuestras fuerzas, somos incapaces de superar las luchas internas que enfrentamos a diario. Nuestras debilidades, temores y errores nos limitan, pero cuando clamamos al Espíritu Santo diciendo: llena mi corazón con tu paz que sobrepasa todo entendimiento, abrimos la puerta a una paz que no depende de nuestras circunstancias, sino de su presencia constante en nuestras vidas. Esta paz, descrita en Filipenses 4:7, guarda nuestro corazón y nuestra mente en Cristo Jesús, brindándonos estabilidad y esperanza, incluso en medio de la tormenta. Pensemos en Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Antes de recibir al Espíritu Santo, Pedro era impulsivo, lleno de temores y dudas. En un momento crítico, llegó a negar a Jesús 3 veces, mostrando la fragilidad de su fe. Pero todo cambió el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre él y los demás discípulos. Desde ese momento, Pedro se convirtió en un líder valiente, declarando con poder el mensaje de salvación y enfrentando la persecución con una confianza inquebrantable. Este cambio no fue producto de su determinación, sino del poder del Espíritu Santo obrando en él. Al igual que Pedro, nosotros también podemos experimentar una transformación radical cuando permitimos que el Espíritu Santo entre en nuestras vidas. Guíame hacia la voluntad perfecta de Dios en todo momento. Es una oración que refleja nuestro deseo de ser conducidos por su sabiduría en cada decisión que tomamos. En Proverbios 3, 5, 6 se nos exhorta: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Esta guía divina no es algo reservado para unos pocos. Está disponible para todos los que buscan al Espíritu Santo con sinceridad. Un ejemplo conmovedor de esto se encuentra en la historia de Saulo de Tarso, quien más tarde sería conocido como el apóstol Pablo. Antes de encontrarse con Jesús, Saulo perseguía a los cristianos, convencido de que estaba haciendo lo correcto.
Pero en el camino a Damasco tuvo un encuentro transformador con el Señor, y a partir de ese momento su vida cambió para siempre. Después de recibir el Espíritu Santo, Pablo fue guiado en cada paso de su ministerio, escribiendo cartas que aún hoy inspiran y edifican a millones de creyentes en todo el mundo. Cuando invitamos al Espíritu Santo a entrar en nuestras vidas, no solo estamos pidiendo su presencia, sino también su guía, su paz y su poder para enfrentar cada desafío. Pero este proceso requiere una disposición genuina de rendirnos completamente a Él. Decir, Espíritu Santo, entra en mi vida y transfórmala por completo, no es simplemente un ritual, es una declaración que implica un compromiso profundo. Es un llamado a permitir que Él remueva todo lo que nos aparta de Dios y nos transforme en instrumentos para su gloria. Hay momentos en los que nuestras palabras pueden sentirse vacías, especialmente cuando estamos enfrentando pruebas difíciles. Sin embargo, es precisamente en esos momentos donde nuestras declaraciones de fe tienen mayor impacto. Cada vez que decimos, llena mi corazón con tu paz que sobrepasa todo entendimiento, estamos eligiendo confiar en que su paz es suficiente para sostenernos, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo. En Juan 14:27 Jesús nos asegura, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esta promesa nos recuerda que su paz no depende de lo que sucede a nuestro alrededor, sino de su presencia en nosotros. En nuestras vidas diarias podemos ver el impacto de invitar al Espíritu Santo a guiarnos. Una madre, enfrentando el estrés de criar a sus hijos sola, compartió cómo su oración diaria de entrega al Espíritu Santo transformó no solo su perspectiva, sino también su hogar. Comenzó a decir cada mañana, Espíritu Santo, guíame hacia la voluntad perfecta de Dios en todo momento. Aunque sus circunstancias externas no cambiaron de inmediato, su paz interior y su capacidad para enfrentar los desafíos con esperanza se fortalecieron. Con el tiempo, su fe comenzó a inspirar a sus hijos, creando un ambiente de unidad y gratitud en su hogar. Este tipo de transformación no es algo que podamos lograr por nosotros mismos. Es el Espíritu Santo quien obra en nosotros, renovando nuestra mente y transformando nuestro corazón. En Gálatas 5:22-23, Pablo describe el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Estas cualidades no son el resultado de nuestro esfuerzo, sino el producto de su obra en nuestras vidas. Cuando invitamos al Espíritu Santo a entrar, no solo estamos pidiendo su ayuda, estamos abriendo la puerta a una relación íntima con Él. Esta relación cambia todo: nuestras prioridades, nuestra perspectiva y nuestra capacidad para enfrentar los desafíos con fe. Como hijos de Dios, tenemos el privilegio de experimentar su presencia en nuestras vidas, no solo como un acompañante, sino como un guía y un consolador que nunca nos abandona. El poder de nuestras palabras se hace evidente cuando las usamos para invitar al Espíritu Santo. Espíritu Santo, entra en mi vida y transfórmala por completo. No es solo una declaración, sino una llave que abre las puertas al poder divino. Cuando decimos, llena mi corazón con tu paz que sobrepasa todo entendimiento, estamos invitando a su paz a gobernar nuestro interior, incluso en medio de las tormentas. Y cuando decimos, guíame hacia la voluntad perfecta de Dios en todo momento, estamos reconociendo que su plan es mejor que el nuestro y confiando en su dirección en cada paso que damos. Estos momentos de entrega no solo transforman nuestras vidas, sino también las de quienes nos rodean. Cuando permitimos que el Espíritu Santo obre en nosotros, su luz brilla a través de nuestras palabras y acciones, impactando a quienes están cerca de nosotros. Esta es la promesa que Jesús nos dejó, que su Espíritu estaría con nosotros siempre, guiándonos, fortaleciendo nuestra fe
y llevándonos hacia el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Al comenzar este viaje de apertura al Espíritu Santo, recordemos que cada palabra pronunciada con fe es un acto de invitación a su obra transformadora. Estas palabras no son solo frases, son una declaración de nuestra disposición a ser moldeados por Él, para su gloria y su propósito eterno. La invitación al Espíritu Santo es más que una expresión de palabras. Es un acto profundo de entrega y transformación que se refleja en cada aspecto de nuestra vida. Al pronunciar, quita todo lo que no agrada a Dios y hazme nuevo, estamos abriendo las puertas de nuestro corazón para que Él haga una obra radical en nuestro interior. Esta frase no solo es una petición, sino también un compromiso de rendir todo aquello que nos aleja de su propósito. En el Salmo 51:10, el rey David clamó: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Estas palabras, nacidas del arrepentimiento más profundo, nos recuerdan que la renovación no comienza con nuestros esfuerzos, sino con la obra del Espíritu en nosotros. La renovación que pedimos al Espíritu Santo no es superficial, va más allá de los cambios externos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Es un proceso que comienza cuando permitimos que Él remueva los obstáculos que hemos acumulado a lo largo del tiempo, actitudes, pensamientos y patrones que nos alejan de Dios. Al decir, abre mis ojos espirituales para que vea lo que tú ves, no solo estamos pidiendo discernimiento, sino también una nueva perspectiva que nos permita vernos a nosotros mismos, a los demás y a nuestras circunstancias a través de los ojos de Dios. En la Biblia vemos cómo esta transformación se manifiesta de manera poderosa en la vida de aquellos que abren su corazón al Espíritu Santo. Uno de los ejemplos más claros es el de Isaías. En el capítulo 6 de su libro, Isaías tiene una visión del trono de Dios, donde es confrontado con su propia condición de pecado. ¡Ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías 6:5. Pero en ese momento, un serafín toca sus labios con un carbón encendido, simbolizando la purificación que viene de Dios. A partir de ese encuentro, Isaías es transformado y enviado como profeta para cumplir el propósito divino. Así como Isaías, nosotros también necesitamos que el Espíritu Santo abra nuestros ojos espirituales para reconocer las áreas de nuestra vida que necesitan ser transformadas. Sin esta revelación, es fácil caer en la complacencia, creyendo que todo está bien, mientras ignoramos los patrones que nos alejan de su presencia. Es por eso que la renovación que pedimos al Espíritu Santo debe comenzar con un deseo sincero de ser moldeados por Él. Esto no es un acto pasivo, requiere intencionalidad y un corazón dispuesto. El proceso de renovación no siempre es fácil. A menudo implica confrontar verdades incómodas sobre nosotros mismos y soltar aquello a lo que nos hemos aferrado por tanto tiempo. Sin embargo, es en este proceso donde el Espíritu Santo obra de manera más poderosa, llevándonos a una libertad y plenitud que no podríamos alcanzar por nosotros mismos. En 2 Corintios 5:17, Pablo nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Este versículo no solo nos recuerda la promesa de renovación, sino también el poder transformador del Espíritu Santo para cumplirla. Una mujer compartió cómo esta frase cambió su vida. Durante años luchó con la culpa y el resentimiento, sintiéndose atrapada por errores del pasado y heridas que parecían imposibles de sanar. Pero cuando comenzó a orar con sinceridad, quita todo lo que no agrada a Dios y hazme nuevo, algo cambió. No fue un proceso inmediato, pero a medida que continuaba entregando cada área de su vida al Espíritu Santo, comenzó a experimentar una libertad y una paz que nunca antes había conocido. Su testimonio es un recordatorio de que la renovación no es solo un acto de fe,
sino también un testimonio del poder de Dios obrando en nosotros. Pedir al Espíritu Santo que abra nuestros ojos espirituales no solo transforma nuestra relación con Dios, sino también cómo vemos a los demás. Cuando vemos a las personas a través de los ojos de Dios, nuestras palabras y acciones cambian. Ya no respondemos con juicio o resentimiento, sino con compasión y gracia. Esto es evidente en el ministerio de Jesús, quien, lleno del Espíritu Santo, siempre vio más allá de las apariencias externas para alcanzar el corazón de las personas. Un ejemplo de esto se encuentra en el encuentro de Jesús con la mujer samaritana en el pozo. A pesar de su pasado y de las barreras culturales que los separaban, Jesús vio su necesidad más profunda y le ofreció agua viva. Este acto de compasión y discernimiento transformó no solo su vida, sino también la de toda su comunidad. Al pedirle al Espíritu Santo que abra nuestros ojos espirituales, estamos pidiendo esa misma capacidad para ver más allá de lo superficial y responder con el amor de Dios. Este discernimiento no es algo que podamos producir por nuestra cuenta, es un don del Espíritu Santo. En Efesios 1, 17, 18, Pablo ora: que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Esta oración nos enseña que la verdadera sabiduría y discernimiento vienen de Dios y que solo a través del Espíritu Santo podemos comprender su voluntad y propósito para nuestras vidas. La renovación y el discernimiento espiritual que pedimos al Espíritu Santo no solo tienen un impacto en nuestro interior, sino también en cómo enfrentamos los desafíos externos. Cuando permitimos que Él nos guíe y transforme, comenzamos a ver nuestras circunstancias desde una perspectiva celestial, confiando en que Dios está obrando incluso en medio de la dificultad. Esta confianza no solo nos da paz, sino que también fortalece nuestra fe, permitiéndonos caminar con seguridad en su propósito. En nuestras propias vidas, a menudo enfrentamos situaciones que parecen insuperables. Puede ser una relación rota, un sueño que parece inalcanzable o una lucha interna que no parece tener solución. Pero cuando invitamos al Espíritu Santo a entrar, quitando todo lo que no agrada a Dios y abriendo nuestros ojos espirituales, comenzamos a ver estas circunstancias como oportunidades para que su poder se manifieste. En Isaías 43, 19, Dios promete: he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Esta promesa nos recuerda que con el Espíritu Santo siempre hay esperanza, incluso en los lugares más áridos de nuestra vida. Hablar con sinceridad al Espíritu Santo no solo abre la puerta a su obra transformadora, sino que también nos lleva a una relación más íntima con Él. A medida que continuamos pronunciando estas frases con fe, comenzamos a experimentar su presencia de una manera más profunda y real. Su guía, su paz y su poder se convierten en una constante en nuestras vidas, llevándonos a una relación más cercana con Dios y permitiéndonos vivir en la plenitud de su propósito. La transformación comienza con una palabra, pero el impacto se extiende mucho más allá. Cuando decimos: quita todo lo que no agrada a Dios y hazme nuevo, y abre mis ojos espirituales para que vea lo que tú ves, no solo estamos pidiendo un cambio, sino también declarando nuestra disposición a ser moldeados por Él. Estas palabras son una llave que abre la puerta a un camino de renovación, esperanza y propósito en Dios. Las palabras que pronunciamos no solo son un reflejo de nuestra fe, sino también un medio poderoso para alinearnos con el propósito de Dios. Cuando decimos: llena mi boca con palabras de vida, amor y esperanza, estamos invitando al Espíritu Santo a transformar nuestro lenguaje, permitiendo que cada palabra que sale de nuestra boca sea una fuente de edificación y restauración. En Efesios 4:29, Pablo nos exhorta: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca,
sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Esta instrucción no es solo un consejo moral, es una clave espiritual para vivir en plenitud, ya que nuestras palabras tienen el poder de impactar profundamente a quienes nos rodean. La transformación de nuestras palabras comienza con un cambio en el corazón. Jesús dijo: el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lucas 6:45. Este principio nos recuerda que nuestras palabras no son accidentales, son un reflejo directo de lo que llevamos dentro. Por eso, cuando pedimos al Espíritu Santo que llene nuestra boca con palabras de vida, amor y esperanza, también estamos pidiendo que transforme nuestro interior, llenándolo de su presencia y su verdad. Pensemos en el impacto que tuvieron las palabras de Jesús durante su ministerio terrenal. Cada vez que hablaba, sus palabras traían sanidad, consuelo y vida. Un ejemplo conmovedor de esto se encuentra en el encuentro con la mujer sorprendida en adulterio. Mientras otros la condenaban con sus palabras, Jesús habló vida y restauración sobre ella, diciendo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Juan 8:11. Estas palabras no solo cambiaron su situación, sino que también le ofrecieron un nuevo comienzo. Este relato nos muestra que, cuando permitimos que el Espíritu Santo controle nuestras palabras, podemos ser instrumentos de sanidad y esperanza para los demás. Decir: llena mi boca con palabras de vida, amor y esperanza, no solo es un clamor por transformación personal, sino también un compromiso de ser agentes de cambio en el mundo. En Proverbios 18:21 se nos dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Este versículo nos recuerda que nuestras palabras tienen consecuencias eternas. Pueden construir puentes de reconciliación o levantar muros de división. Pueden traer sanidad o causar heridas. Por eso, cuando pedimos al Espíritu Santo que llene nuestra boca, estamos eligiendo utilizar nuestras palabras como un medio para glorificar a Dios y bendecir a los demás. Un hombre compartió cómo esta frase transformó su relación con su familia. Durante años había caído en el hábito de criticar constantemente a su esposa e hijos, sin darse cuenta del daño que sus palabras estaban causando. Pero un día, al escuchar un mensaje sobre el poder de la lengua, decidió pedir al Espíritu Santo que transformara su manera de hablar. Comenzó a declarar bendiciones sobre su familia, elogiando sus esfuerzos y expresando gratitud por ellos. Aunque al principio fue difícil romper con viejos patrones, con el tiempo, su hogar comenzó a experimentar un cambio radical. Este testimonio nos recuerda que nuestras palabras no solo afectan a quienes nos escuchan, sino también el ambiente en el que vivimos. Cuando permitimos que el Espíritu Santo controle nuestras palabras, no solo experimentamos una transformación interna, sino también un cambio en nuestras relaciones y en la manera en que enfrentamos la vida. Decir: fortaléceme en mi debilidad con tu poder sobrenatural, es una declaración de confianza en que su fuerza es suficiente para sostenernos en los momentos más difíciles. En 2 Corintios 12:9, Dios le dijo a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Este pasaje nos recuerda que nuestras debilidades no son un obstáculo para Dios, son una oportunidad para que su poder se manifieste en nuestra vida. Un ejemplo poderoso de esto se encuentra en la vida de Moisés. Cuando Dios lo llamó para liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto, Moisés se sintió incapaz, señalando su dificultad para hablar como una razón para rechazar el llamado. Pero Dios no lo eligió por su habilidad, sino por su disposición a confiar en él. Al final, Moisés se convirtió en uno de los líderes más grandes de la historia, guiado y fortalecido por el poder sobrenatural de Dios. Este relato nos enseña que, cuando clamamos al Espíritu Santo pidiendo su fortaleza, Él obra en nuestras debilidades, capacitándonos para cumplir su propósito. El poder sobrenatural del Espíritu Santo no solo nos fortalece en nuestras debilidades,
sino que también nos capacita para enfrentar desafíos que parecen imposibles. En el libro de los Hechos, vemos cómo los discípulos, llenos del Espíritu Santo, fueron transformados de hombres temerosos en testigos valientes del Evangelio. Pedro, quien había negado a Jesús por miedo, se levantó el día de Pentecostés para predicar con autoridad, llevando a miles a la salvación. Este cambio no fue producto de su esfuerzo, sino del poder sobrenatural del Espíritu Santo que obró en él. En nuestras propias vidas también enfrentamos situaciones que parecen superar nuestras capacidades. Puede ser un problema en el trabajo, una crisis familiar o una lucha interna que nos deja sin fuerzas. Pero cuando clamamos al Espíritu Santo diciendo: fortaléceme en mi debilidad con tu poder sobrenatural, estamos declarando que confiamos en su capacidad para hacer lo que nosotros no podemos. Esta declaración no solo renueva nuestra fe, sino que también abre la puerta para que su poder se manifieste en nuestras vidas. Hablar con palabras de vida, amor y esperanza no siempre es fácil, especialmente en un mundo lleno de negatividad y desesperanza. Sin embargo, cuando permitimos que el Espíritu Santo guíe nuestras palabras, nos convertimos en portadores de su luz, llevando esperanza a quienes más la necesitan. En Filipenses 4:13, Pablo escribe: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta verdad no solo nos anima a enfrentar los desafíos con confianza, sino también a usar nuestras palabras para fortalecer a otros. El impacto de nuestras palabras no se limita a las relaciones personales, también tiene un efecto profundo en nuestra relación con Dios. Cuando elegimos hablar con fe y gratitud, estamos declarando nuestra confianza en su fidelidad. Cada vez que decimos: llena mi boca con palabras de vida, amor y esperanza, estamos alineando nuestras palabras con su verdad y permitiendo que su Espíritu obre en nosotros. Y cuando decimos: fortaléceme en mi debilidad con tu poder sobrenatural, estamos reconociendo nuestra dependencia de Él y abriendo la puerta para que su poder se manifieste en nuestras vidas. La transformación comienza con una decisión. Al elegir invitar al Espíritu Santo a guiar nuestras palabras y fortalecer nuestras debilidades, estamos tomando un paso hacia el propósito que Dios tiene para nosotros. Esta decisión no solo cambia nuestra perspectiva, sino también nuestro destino. Porque cuando permitimos que el Espíritu Santo obre en nosotros, no solo experimentamos su poder, sino que también nos convertimos en testigos de su amor y su gracia en acción. Cada palabra que pronunciamos tiene el potencial de ser una herramienta de edificación o una fuente de destrucción. Al decir: llena mi boca con palabras de vida, amor y esperanza, y fortaléceme en mi debilidad con tu poder sobrenatural, no solo estamos pidiendo su ayuda, sino también declarando nuestra disposición a ser usados por Él para su gloria. Estas palabras no son solo frases, son un compromiso de permitir que el Espíritu Santo transforme cada aspecto de nuestra vida, llevándonos a una relación más profunda con Dios y con quienes nos rodean. El poder del Espíritu Santo en nuestras vidas no se limita a transformarnos por dentro, también enciende un fuego que arde con propósito y pasión por Dios. Cuando pronunciamos: quema en mí un fuego que nunca se apague por ti, estamos pidiendo algo más profundo que entusiasmo o fervor momentáneo. Estamos invitando al Espíritu Santo a despertar en nosotros una devoción inquebrantable, un deseo que trascienda las emociones pasajeras y se convierta en un motor constante para nuestra fe. Este fuego espiritual no es un concepto abstracto, es una realidad que la Biblia menciona repetidamente como símbolo del poder, la presencia y la purificación divina. En Hebreos 12:29 leemos: nuestro Dios es fuego consumidor. Esta declaración no solo subraya su santidad, sino también su capacidad para purificar y transformar todo lo que toca. Cuando pedimos que este fuego arda en nosotros, estamos clamando por una transformación que remueva toda impureza y nos refine para cumplir su propósito. La historia del profeta Elías en el Monte Carmelo es un ejemplo poderoso de este fuego divino. Rodeado por un pueblo que había comenzado a adorar ídolos, Elías desafió a los profetas de Baal para demostrar quién era el Dios verdadero. Construyó un altar,
preparó un sacrificio y oró con fe. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Primero Reyes 18:37. Entonces el fuego de Dios descendió del cielo, consumiendo el sacrificio, el altar y todo lo que lo rodeaba. Este fuego no solo demostró el poder de Dios, sino que también encendió una renovación en el corazón del pueblo. Cuando pedimos al Espíritu Santo que encienda un fuego en nosotros, no estamos pidiendo una experiencia aislada, sino una llama que transforme nuestras prioridades, nuestra perspectiva y nuestra pasión por su reino. Este fuego nos impulsa a buscar su presencia de manera constante, a vivir en santidad y a reflejar su luz en un mundo que necesita desesperadamente esperanza. En Romanos 12:11, Pablo nos exhorta: no sean perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Este fervor no es algo que podamos producir por nosotros mismos, es una obra del Espíritu Santo en nuestro interior. Al declarar: enséñame a caminar en santidad y obediencia todos los días, estamos reconociendo que la santidad no es un estado que alcanzamos por nuestras propias fuerzas, sino un camino que recorremos con la guía del Espíritu Santo. En 1 Pedro 1, 15, 16, se nos llama a ser santos en toda nuestra manera de vivir, porque Dios es santo. Este llamado no es una carga, sino una invitación a reflejar su carácter en cada aspecto de nuestras vidas. En el libro de Éxodo vemos cómo Dios llamó a Moisés a acercarse a la zarza ardiente, un fuego que no se consumía. Este fuego no solo representaba la presencia de Dios, sino también su santidad. Dios le dijo a Moisés: quítate el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Éxodo 3:5. Este encuentro transformó la vida de Moisés, enviándolo a liderar al pueblo de Israel hacia la libertad. De manera similar, cuando permitimos que el fuego del Espíritu Santo arda en nosotros, somos llamados a caminar en santidad, reconociendo que cada paso que damos es parte de un propósito divino. La santidad no es un estándar inalcanzable, es un reflejo de nuestra relación con Dios. Cuando pedimos al Espíritu Santo que nos enseñe a caminar en obediencia, estamos entregando cada área de nuestra vida a su control. Esto significa elegir sus caminos sobre los nuestros, confiar en su dirección incluso cuando no entendemos el panorama completo y buscar agradarle en todo lo que hacemos. En Juan 14:15 Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Esta obediencia no es una obligación, es una respuesta natural al amor que hemos recibido de Él. La obediencia diaria también nos capacita para vivir en la plenitud de su propósito. Cuando caminamos en obediencia, experimentamos su guía en cada decisión, su protección en cada desafío y su provisión en cada necesidad. Esto no significa que no enfrentaremos dificultades, pero sí que podemos caminar con confianza, sabiendo que Él está con nosotros en cada paso del camino. En Deuteronomio 5:33 se nos instruye: andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Este versículo no solo resalta los beneficios de la obediencia, sino también la conexión directa entre caminar en sus caminos y experimentar su bendición. El fuego del Espíritu Santo no solo nos purifica y nos enseña a caminar en obediencia, también nos capacita para impactar a los demás. Cuando permitimos que su fuego arda en nosotros, nuestras palabras, acciones y actitudes reflejan su amor y su poder. Este impacto no siempre se mide en resultados visibles, pero cada acto de obediencia y cada palabra de esperanza tienen un efecto eterno. El apóstol Pablo es un ejemplo claro de cómo el fuego del Espíritu Santo puede transformar a una persona para cumplir un propósito divino. Antes de encontrarse con Jesús, Pablo perseguía a los cristianos con un celo implacable. Pero después de su encuentro con el Señor en el camino a Damasco, su vida cambió radicalmente. Lleno del Espíritu Santo,
Pablo se convirtió en un instrumento para llevar el evangelio a las naciones, escribiendo cartas que aún hoy nos inspiran. En 1 Corintios 9:16, Pablo declara: «Ay de mí si no predico el evangelio». Este fervor no era producto de su propia determinación, sino del fuego del Espíritu Santo que ardía en su interior. Cuando pedimos al Espíritu Santo que encienda un fuego en nosotros, también estamos pidiendo que nuestras vidas sean un testimonio vivo de su gracia y su poder. Este fuego nos impulsa a buscar oportunidades para compartir su amor, a servir con alegría y a vivir con propósito. No se trata de buscar reconocimiento o logros personales, sino de reflejar su gloria en todo lo que hacemos. El llamado a caminar en santidad y obediencia no es un camino fácil, pero es un camino lleno de promesas. Cada paso que damos en obediencia a su palabra nos acerca más a su propósito para nuestras vidas. En Isaías 30:21 se nos promete: «Entonces tus oídos oirán detrás de ti palabra que diga: este es el camino, andad por él. Y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda». Esta guía no solo nos lleva por el camino correcto, sino que también nos protege de las distracciones y los desvíos que nos alejan de su plan. El fuego del Espíritu Santo y el compromiso con la santidad y la obediencia son inseparables. No podemos experimentar su poder sin rendirnos completamente a su voluntad. Pero cuando lo hacemos, comenzamos a ver cómo su obra en nosotros impacta cada área de nuestra vida. Este fuego no solo nos purifica, sino que también nos llena de su presencia, capacitándonos para vivir una vida que glorifique su nombre. En cada paso de este camino, el Espíritu Santo está con nosotros, guiándonos, fortaleciendo nuestra fe y recordándonos que no estamos solos. Su fuego no solo ilumina nuestro camino, sino que también enciende una pasión por su reino que nunca se apaga. Al permitir que Él obre en nosotros, no solo experimentamos su poder, sino que también nos convertimos en instrumentos para llevar su luz a un mundo que necesita desesperadamente esperanza y redención. Cuando buscamos al Espíritu Santo con todo nuestro corazón, su obra en nosotros no solo nos libera de cargas internas, sino que también sana las heridas más profundas de nuestra alma. Decir: sana mi corazón de todas las heridas del pasado, es mucho más que una petición, es una declaración de fe en el poder sanador de Dios. La Biblia nos recuerda: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Salmo 147:3. Este versículo no solo afirma que Dios conoce nuestro dolor, sino que también revela su deseo de restaurarnos completamente. La sanidad que proviene del Espíritu Santo no es superficial, llega hasta lo más profundo de nuestro ser, donde las heridas ocultas han dejado cicatrices que a menudo nos impiden avanzar. Estas heridas pueden provenir de relaciones rotas, fracasos personales o incluso palabras hirientes que quedaron grabadas en nuestra mente. Sin embargo, cuando permitimos que el Espíritu Santo obre en nosotros, esas cicatrices se convierten en testimonio de su amor y gracia. En la vida de José, hijo de Jacob, vemos un ejemplo poderoso de esta sanidad. Vendido como esclavo por sus propios hermanos y encarcelado injustamente en Egipto, José tuvo muchas razones para guardar rencor y vivir con resentimiento. Pero a pesar de su sufrimiento, eligió confiar en Dios. Cuando finalmente fue elevado a una posición de autoridad, en lugar de buscar venganza, extendió perdón a sus hermanos y reconoció el propósito divino detrás de su dolor. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. La historia de José nos muestra que la sanidad no significa ignorar el dolor, sino permitir que Dios lo transforme en algo hermoso. Cuando pronunciamos: sana mi corazón de todas las heridas del pasado, estamos abriendo nuestro ser a la obra restauradora del Espíritu Santo. Este proceso puede ser doloroso, ya que a menudo implica confrontar las heridas que hemos tratado de enterrar,
Pero es precisamente en ese momento de vulnerabilidad donde experimentamos su presencia de manera más tangible. En Isaías 61:1, el profeta anuncia: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Estas palabras, cumplidas en Jesús, nos recuerdan que su misión es sanar nuestras almas y darnos una nueva esperanza. La sanidad espiritual no solo restaura nuestro interior, sino que también nos capacita para extender esa misma gracia a los demás. En Mateo 18, Jesús cuenta la parábola del siervo que fue perdonado de una gran deuda, pero que luego se negó a perdonar a su compañero. Este relato nos desafía a reflejar el amor y la misericordia que hemos recibido de Dios. Al pedir al Espíritu Santo que sane nuestro corazón, también estamos pidiendo la fuerza para perdonar, incluso cuando parece imposible. Sin embargo, la sanidad del corazón no es el final del proceso, es el comienzo de una vida renovada. Al experimentar su restauración, somos llenados con una alegría que trasciende las circunstancias. Decir, lléname de tu gozo inquebrantable, incluso en la prueba, es una declaración que desafía la lógica humana. Este gozo no depende de lo que sucede a nuestro alrededor, sino de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. En Nehemías 8:10 se nos dice: el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Este gozo no solo nos sostiene en los momentos difíciles, sino que también nos capacita para enfrentar cada día con esperanza y confianza. El apóstol Pablo es un ejemplo vivo de este gozo inquebrantable. A pesar de enfrentar persecución, encarcelamiento y sufrimiento físico, nunca perdió su alegría en el Señor. En Filipenses 4:4 escribe: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Esta exhortación, escrita desde una prisión, nos muestra que el gozo que proviene del Espíritu Santo no está limitado por las circunstancias. Es un regalo divino que nos permite ver más allá de nuestras pruebas y confiar en que Dios está obrando en todo para nuestro bien. La obra del Espíritu Santo en nuestra vida no solo nos llena de gozo, sino que también nos fortalece para compartir ese gozo con los demás. En Gálatas 5:22, el gozo es mencionado como uno de los frutos del Espíritu, una evidencia de su presencia activa en nosotros. Cuando vivimos llenos de su gozo, nuestra actitud y nuestras palabras se convierten en un reflejo de su amor, impactando a quienes nos rodean. Este gozo no es un estado emocional pasajero, sino una fuente constante de fortaleza que nos permite enfrentar cualquier desafío con confianza y gratitud. La historia de Pablo y Silas en la prisión de Filipos es un testimonio poderoso de este gozo. Después de ser golpeados y encadenados, en lugar de quejarse o rendirse, comenzaron a cantar himnos a Dios. Su adoración, nacida del gozo del Espíritu Santo, no solo fortaleció su fe, sino que también impactó a los demás prisioneros y al carcelero, quien finalmente se convirtió al Señor. Este relato nos desafía a buscar ese mismo gozo, incluso en las circunstancias más difíciles, sabiendo que Dios está con nosotros y que su Espíritu nos sostiene. Cuando pedimos al Espíritu Santo que llene nuestro corazón de gozo, estamos eligiendo confiar en sus promesas, incluso cuando no entendemos su plan. Este gozo no niega la realidad del dolor, pero sí nos permite enfrentarlo con una perspectiva celestial. En Romanos 15:13, Pablo ora: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Esta esperanza, anclada en su fidelidad, nos recuerda que nuestras pruebas no son el final de la historia. El gozo del Espíritu Santo no solo transforma nuestra perspectiva, sino que también nos capacita para vivir en plenitud. Cuando permitimos que su gozo gobierne nuestro corazón, experimentamos una libertad que no puede ser robada por las circunstancias externas. Esta libertad nos impulsa a adorar, a servir y a vivir con gratitud, reflejando su luz
en un mundo que necesita desesperadamente esperanza y redención. Decir: sana mi corazón de todas las heridas del pasado y lléname de tu gozo inquebrantable, incluso en la prueba. No son solo peticiones, sino declaraciones de fe que abren la puerta para que el Espíritu Santo obre en nosotros de maneras que no podemos imaginar. Estas palabras no solo nos transforman a nosotros, sino también a quienes están a nuestro alrededor, convirtiéndonos en testigos vivos de su amor y poder. Al pronunciar estas frases con sinceridad, estamos invitando al Espíritu Santo a llenar cada rincón de nuestro ser, llevándonos a una vida de sanidad, gozo y propósito en Dios. Cuando el Espíritu Santo entra en nuestras vidas, su obra no solo nos transforma personalmente, sino que también nos capacita para llevar su verdad al mundo. Decir: dame valentía para compartir tu verdad sin temor, es una declaración que refleja el deseo de ser instrumentos en las manos de Dios, dispuestos a proclamar su mensaje, incluso en medio de la adversidad. Este clamor no surge de nuestra propia fuerza, sino de la confianza en que el Espíritu Santo nos equipa para enfrentar cualquier desafío. En Hechos 1:8, Jesús promete: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este poder no es solo para predicar, sino para vivir con valentía y convicción, siendo testigos de su gracia y su verdad. A lo largo de la Biblia, vemos cómo el Espíritu Santo capacitó a hombres y mujeres comunes para realizar tareas extraordinarias. Uno de los ejemplos más notables es el de los apóstoles después de Pentecostés. Antes de recibir al Espíritu Santo, eran temerosos y estaban escondidos, pero después de ser llenos, se levantaron con valentía para proclamar el Evangelio, incluso frente a la persecución. Pedro, quien había negado a Jesús 3 veces por temor, se convirtió en un predicador audaz que declaró la verdad ante multitudes, llevando a miles a la salvación. Este cambio no fue producto de su habilidad, sino del poder del Espíritu Santo obrando en él. Cuando pedimos al Espíritu Santo que nos dé valentía, no estamos pidiendo ausencia de temor, sino la capacidad de avanzar a pesar de él. En 2 Timoteo 1:7, Pablo nos recuerda: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este versículo nos anima a confiar en que el Espíritu Santo no solo nos fortalece, sino que también nos da la sabiduría y el amor necesarios para compartir su verdad de manera efectiva. La valentía que viene del Espíritu Santo no se limita a predicar en grandes plataformas. También se manifiesta en actos cotidianos de fidelidad. Puede ser compartir un versículo con un amigo que está pasando por una dificultad, defender la verdad en medio de un ambiente hostil, o simplemente vivir de manera que nuestras acciones reflejen el carácter de Cristo. Estos actos, aunque pequeños, tienen un impacto eterno cuando están guiados por el Espíritu Santo. Decir: usa mi vida para glorificar el nombre de Dios en todo momento, es una expresión de entrega total, una declaración de que nuestra existencia tiene un propósito mayor que nosotros mismos. En 1 Corintios 10:31, Pablo escribe: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Este llamado nos recuerda que cada aspecto de nuestra vida, desde nuestras palabras hasta nuestras acciones, puede ser una oportunidad para reflejar su gloria. La historia de Esteban en el libro de los Hechos es un ejemplo inspirador de alguien que vivió para glorificar a Dios en todo momento. Lleno del Espíritu Santo, Esteban predicó con valentía y enfrentó la oposición con una fe inquebrantable. Incluso cuando fue llevado ante el concilio y condenado a muerte, su rostro reflejaba la gloria de Dios, y sus palabras fueron un testimonio poderoso de su relación con el Espíritu Santo. Su vida y su martirio impactaron a quienes lo rodeaban, incluyendo a Saulo, quien más tarde se convertiría en el apóstol Pablo.
Glorificar a Dios en todo momento no significa vivir sin errores, sino vivir con un corazón dispuesto a buscar su voluntad y reflejar su amor. Es permitir que el Espíritu Santo transforme cada área de nuestra vida, desde nuestras relaciones hasta nuestras prioridades, de manera que todo lo que hacemos apunte a Él. En Romanos 12:1, Pablo nos exhorta a presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, como nuestro culto racional. Este acto de entrega no es un esfuerzo individual, sino una obra que el Espíritu Santo realiza en nosotros cuando le permitimos tomar el control. La transformación que ocurre cuando rendimos nuestras vidas al Espíritu Santo no solo nos beneficia a nosotros, sino también a quienes nos rodean. Cada palabra, cada decisión y cada acto de amor se convierten en una oportunidad para mostrar a los demás quién es Dios. En Mateo 5:16, Jesús nos dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Este llamado no es solo una invitación a brillar, sino a hacerlo de una manera que señale a Dios como la fuente de nuestra luz. Cuando pedimos al Espíritu Santo que use nuestra vida para glorificar a Dios, también estamos reconociendo que no podemos hacerlo por nuestras propias fuerzas. Este reconocimiento nos lleva a depender completamente de su guía, su poder y su gracia. En Filipenses 2:13, Pablo afirma: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Esta verdad nos asegura que no estamos solos en este llamado, sino que el Espíritu Santo está obrando en nosotros para cumplir su propósito.